de la Biblia, prácticamente. Jueces, capítulo 7, verso 1. ¿Lo tenéis? Vamos a leer solo 7 versículos, pero son los más importantes. Dice, importantes para lo que vamos a compartir, obviamente. Levantándose, pues, de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y veremos por qué se denominó Jerobbaal, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y el Señor dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Por último, verso 7. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¡Puf! Tremendo. Cierra tus ojos, por favor. Padre, quiero seguir honrando tu nombre, Señor, y Señor, te pido y te ruego, Padre, que me des gracia para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Solo te pido algo, que te sigas glorificando aún en este tiempo importante igual que el tiempo de alabanza, Señor, porque tú mismo eres el verbo hecho carne, la palabra, Señor. Por tanto, permíteme, Señor, aparta toda carnalidad, toda piedra de tropiezo y glorifícate tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, iglesia. Todos conocéis, ¿verdad?, esta parte de la Escritura, ¿no? Es una parte muy conocida porque, bueno, entre otras cosas, hay enseñanzas profundas e importantes. Pero bien, me gusta, como sabéis, un poco adentrarme en el contexto histórico, social, un poco para adentrarnos dentro de lo que sería el cuadro, ¿no? De qué habla, diríamos, esta parte de la Escritura. O en este caso, claro, habla de Gedeón, pero muchos pensarán, bueno, sí, Gedeón lo conozco, de oídas, lo había oído por la palabra, pero ¿quién era Gedeón? ¿No? ¿Cuántos sabéis quién era Gedeón? Un hombre de Dios, sí, por supuesto, pero ¿quién era Gedeón? Era un rey, era un ministro, fue un juez de la época de los jueces. Debéis ser más listos, perdonadme, ¿eh? ¿En qué libro estamos? Entonces, si estamos hablando de Gedeón, que era un líder, era un juez, ¿no? Fue el quinto juez de Israel, de la época de los jueces. Gedeón perteneció a una tribu muy famosa, la tribu de Manasés.
Y escucha, Gedeón fue un hombre utilizado por Dios. Israel, cuando estaba bajo el yugo de los madianitas, o sea, bajo el control de los madianitas, se le apareció a Gedeón el ángel del Señor y le dijo: te voy a utilizar a ti, no a otro, no al que tienes a tu lado, no a otro, a ti te voy a utilizar para liberar al pueblo de mano de los madianitas. Amén. ¿Tú sabes que los llamados son personales e intransferibles? Por supuesto, nadie pues es imprescindible ante los ojos de Dios. Pero si Dios te quiere en la iglesia, o si en su caso Dios te quiere trabajando para Él en un lugar determinado, no eres imprescindible. Pero ese llamado, ese trabajo, o ese ministerio, o ese cargo, lo que sea en su caso, es personal e intransferible para ti. Otra cosa es que, como tenemos libre albedrío, tú lo aceptes o no lo aceptes. Y en tal caso, el Señor, pues, lo ocupará con otra persona. ¿Entiendes? Pero es importante que entendamos que, en primer lugar, el Señor nos muestra algo que es para mí. Y yo tengo un camino que seguir en esa dirección. Si yo no lo quiero, irá otra persona. Pero lo que Dios tiene para mí, es para mí, es para ti. ¿Entiendes, iglesia? El Señor tenía algo concreto con Gedeón, y Gedeón lo entendió y levantó un altar a Dios. Su padre era incrédulo, levantó un altar a Dios y puso un nombre, un título, y dijo: el Señor es mi paz. ¿Es tu paz el Señor, iglesia? Bueno, luego me contestas, porque a veces es fácil decir: sí, gloria a Dios, Dios es amor y Dios es mi paz. Sí, pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, que van acompañados de forma íntegramente ligada con nuestra vida espiritual. Amén. ¿Y qué hizo Gedeón cuando el Señor le muestra la labor que debía hacer? Pues hace dos cosas. Derriba un altar que su padre había levantado a Baal. Y va este señor y lo destroza, lo destruye. Y la imagen de Asera también la destruye. Todo esto lo había levantado su padre, porque su padre no era creyente. Pero él entendió realmente el llamado de Dios y el propósito de Dios para su vida. ¿Y qué sucedió? Pues que el pueblo obviamente se enfadó y dijo: pero vamos a ver, ¿quién es este para que derribe Baal y Asera? ¿Pero este quién es? Y se enfadaron. Su propio padre tuvo que defenderlo. Y está escrito en la palabra, en la Biblia. Y tuvo que decir al pueblo: ¿pero vosotros vais a contender por Baal? O sea, en otras palabras, ¿vais a defender al dios Baal? Dejad que Dios Baal se defienda por él mismo. Y ahí calmó al pueblo. De ahí que Gedeón fue llamado a partir de aquí Jerobal. ¿Entendéis? Porque su padre lo defendió para que, en fin, el pueblo no remetiera contra Gedeón. Un hombre de Dios. ¿Eso qué significa? ¿Había mucha gente creyente? ¿Qué pensáis? El pueblo prácticamente se enfadó en conjunto, porque querían adorar a Asera y querían adorar a Baal, y va este hombre de Dios y lo destruye todo. ¿Cómo era el pueblo? Incrédulo, inconverso, prácticamente en su totalidad. Pero su líder, ¿qué era? Creyente. Gloria a Dios. Y encima que era creyente, tenía el Señor un propósito con él. Amén. Y escucha, vemos a Gedeón realmente, como digo, era el quinto juez de Israel, pero vemos como Gedeón realmente desempeña, y escucha esto bien, que me gustaría que todos lo entendiéramos. Gedeón realmente desempeña un papel fundamental como un buen general, como el que tiene un buen cargo.
¿qué hizo? Hizo que su ejército acampara muy cerca de una fuente. ¿Para qué? Para que ellos pues no temieran las consecuencias pues de la sed. ¿Sabéis qué? Bueno, no quiero entrar en muchos detalles, pero en aquella época el contexto climático era bastante complicado, ¿no? Y más en aquella zona geográfica había bastante sequía, la gente pasaba un poco, en fin, a veces si no había pues una fuente de agua cercana, pues era complicado. Entonces Gedeón, sabiendo todo esto y para que su ejército tuviera una moral en condiciones para la lucha, los acercó, los puso en un lugar cercanos a una fuente. Luego también los puso en lo alto de un monte. Los madianitas estaban en el valle. ¿Entendéis? ¿Me seguís? Y yo quiero haceros una pregunta. Y tú dirás, pastor, ¿y qué me quieres decir con esto? Él no tenía, os acabo de decir que él tenía un llamado, una promesa de Dios, que ¿cuál era? Que Dios lo iba a utilizar para liberar al pueblo de los madianitas. Y él, sin embargo, ¿qué hizo? Aún teniendo esa promesa de parte de Dios, él se empeñó en esforzarse para que las cosas fueran bien, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo veis o no? ¿No veis que se empeñó él? Escucha, las promesas de Dios para ti, para tu casa, para tu familia, no deben servir para que tú te acomodes. Hay gente que se acomoda. Yo tengo en mi familia alguna persona que tiene promesas. Iba a decir tenía, bueno, tiene promesas, pero de tal manera se acomodó. Bueno, lo que viene de Dios, Dios tiene para mí, ya vendrá esto y lo otro, y esa persona pues no pagó el precio. Y este no es el llamado, este no es el propósito de Dios para tu vida. No podemos acomodarnos. Aunque tú sabes que Dios tiene para ti cosas o que hay una bendición para ti, no podemos acomodarnos en eso. Tienes que esforzarte. ¿Entiendes? Esforzarte. Hacer lo que esté en tus manos. La bendición o la promesa ya vendrá, pero tú debes esforzarte. Debes hacer que todas las circunstancias sean lo más positivas y agradables. Todo lo que esté en tus manos lo debes hacer. Gedeón lo entendió. Él podía haberse acomodado. Señor, tú me has dicho que vas a liberar al pueblo a través de mí. Pues bueno, pues ya está. Pues tengo la promesa y ahora ya, pues, a ver, me acomodo, no pienso, no discierno. No, el hombre sabía lo que hacía. Su labor de buen general. Él sabía que debía hacer que el pequeño ejército debía tener su moral bien alta, una preparación psicológica, y él quiso conservarlo. Y cuidó todo al más mínimo detalle. ¿Entendéis? Debéis cuidar lo que tenéis. Y lo digo porque hay gente que me consta que no lo cuida. No valora lo que tiene. Pastor, es que no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? ¿Qué quieres decir que no tienes nada? No, yo solamente vengo a la iglesia los domingos o los miércoles que puedo. ¿Y eso es no tener nada? Eres una hija o un hijo de Dios. Ojalá yo pudiera estar como tú. Yo siempre lo he dicho. Estoy aquí como pastor predicando, lo que sea, porque Dios lo quiere así. Pero si yo pudiera cambiarlo, y Dios sabe que lo digo de corazón, de verdad, no, cuidado, no me arrepiento, obviamente, pero si yo pudiera estar sentado, como tú, y venir los domingos, yo lo haría. Pero cada uno debe valorar lo que tiene, ¿entiendes? Valorar lo que tiene. Dios te da algo, no hay parábolas en la Escritura que indican eso. Si en lo poquito me eres fiel, ¿verdad? Los talentos y tantas cosas. Hay que valorar lo que tienes. Hay que valorar. Desde el que está... Bueno, no quiero entrar en detalles. Todos los que estáis aquí. Todos en el grupo de alabanza. Es igual. Cualquier cosa. Valora lo que tienes. Valora. Porque entonces harás como Gedeón. Valorar lo que Dios le dio. No lo descuidó. Cuidó hasta el mínimo detalle para que todo fuera bien. ¿Entiendes, iglesia?
Si tú valoras lo que Dios te da, hay bendición para ti y para tu casa. Si no valoras lo que tienes de parte del Señor, aun eso se te va a quitar. Aun eso Dios te va a quitar. Y no quiero entrar en detalles en personas, pero podríamos entrar en detalles en personas, pero no es el caso. Valora, por favor, lo que tienes de parte del Señor, porque a veces, quizás tú no lo valoras, pero hay personas que querrían estar en tu lugar. Y ya no hablo de cargos, ni hablo, no. Estoy hablando de venir a una iglesia. Hablo en plan básico, de venir a una iglesia. Hay gente que le hablas, hay gente que siente paz cuando le hablas, hay gente que escucha una alabanza y siente paz cuando la escucha, pero está su vida cortada, no puede venir a una iglesia, están atados, ¿entiendes? Y la libertad que tú tienes espiritual para asistir a una iglesia y sentarte o estar frente a la presencia del Señor, esto no tiene precio. Esto es por su gracia y por su misericordia. Empieza a valorar esto. Y si tienes cargo, empieza por lo siguiente. Y 1 más 1 son 2. Y 2 más 1 son 3. Empieza, por favor, a valorar lo que Dios te da. Amén. Porque, escucha, una iglesia bien ordenada, como una empresa que tiene un organigrama, ¿no? De eso se trata. De que todo vaya en orden, de que todo vaya bien. Si no, cuando la iglesia va creciendo y la gente nueva que viene ve cosas que no le gustan, ¿cómo crees que esa persona se siente? ¿Entiendes? Todo debe estar bajo el orden del Señor. Y vamos a fijarnos en algo, iglesia. El ejército de Israel contaba concretamente con 32.000 hombres. Pero claro, si contamos realmente la población activa de Israel y el ejército en concreto, vemos que el ejército era pequeño. 32.000 hombres era, y perdonad por la expresión, una miseria con lo que podría haber sido o con lo que podría ser realmente un ejército efectivo. Muy pequeño para lo que era la población. Sin embargo, para Dios, para el Señor, era demasiado grande. ¿Ves esta antítesis? ¿La ves o no? Para Gedeón era pequeño. Diría, somos 32.000. Tenemos a los madianitas que son muchos. Pero claro, somos más de 2 millones de personas. El ejército de Israel podía ser muchísimo más grande. Y Gedeón podía plantearse quizás el tema. Pero es que para Dios era demasiado grande aún. 32.000. ¿Veis la diferencia entre lo que piensa el hombre, lo que piensa la mujer, los propósitos del hombre, los propósitos de la mujer, la percepción del hombre, de la mujer con respecto a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a las cosas de Dios? A veces no entendemos a Dios, pero Él tiene un plan correcto y un plan perfecto para cada situación y para cada momento. Y ellos dirían, 32.000 hombres, pero esto no es nada. Y encima, el Señor está diciendo que son muchos. ¿Y qué sucedió? Lo hemos leído. Dice la palabra que el Señor dijo, bueno, todos aquellos que de alguna forma, pues, entre comillas, se sientan amedrentados, cansados, tengan miedo, temor, tal, si vamos al original sería esto, pues que se aparten, que digan que no, porque no es plan. ¿Y esto qué nos enseña? El libre albedrío. Dios no te va a obligar. Dios te dice, estate, por ejemplo, estate, quiero que estés en el grupo de alabanza. Y luego Dios te dirá, pero si estás mal, tú mismo, tú misma. Depende de ti únicamente. No te va a obligar. Te propone un plan, te propone una misión, y si está en tu voluntad, si tú lo ves, lo vas a aceptar. Si no, lo vas a desechar. Total, que de aquellos 32.000 hombres, 22.000 desecharon el plan de Dios.
Y dijeron, no, no vamos a luchar. Si somos 32.000 solamente, y esos son miles y miles de hombres en la lucha. No. ¿Y cuántos quedaron? 10.000. ¿Qué pensaría Gedeón? Un hombre de Dios. Señor, tú me has prometido que vas a entregar a los madianitas en mis manos. Yo me estoy esforzando. Pero claro, es que cada vez estás menguando al ejército. Y cuando Gedeón pensaba todo eso, ahora el Señor le vuelve a hablar y le dice, ahora, y no perdáis el hilo, por favor, ¿eh? Ahora vas a hacer lo siguiente, llévalos a la fuente, que era, se supone que era la fuente de Arot, que habla la palabra, la Biblia. ¿Y qué sucedió? 10.000 hombres. Allí, dice, te los voy a... Es que esto es tremendo, iglesia. Dice, allí te los probaré. O sea, él mismo iba a determinar quién valía y quién no valía para el cometido y para la misión que él tenía para Gedeón y para el pueblo. Te los probaré. ¿Qué sucedió? Y esto, por favor, escúchalo bien. Nadie sabía de los que iban a beber, de los que iban allí, de qué iba el tema. Gedeón los convocó, fueron a la fuente de Arot y allí bebieron. ¿Y por qué hubo aquella separación? Algo muy importante para tu vida y para la mía. De esos 10.000 hombres, 9.700 hombres fueron allí, dejaron su espada, se pusieron con las 2 rodillas en el suelo y, según dice la palabra, lamieron del agua como un perro. O sea, abandonaron su situación de combate a expensas de que el enemigo los atacara por la espalda. Pero 300 estuvieron manteniendo su espada y con la otra mano y con una rodilla solamente en el suelo fueron recogiendo agua y fueron bebiendo agua. Y uno dirá, bueno, pastor, y de alguna manera, pues hombre, gente preparada, gente dispuesta para lo que viene de parte del Señor. Eso es lo que significa. ¿Entiendes? Gente que valora y gente que dice, no, yo quizás estoy atravesando un tiempo de dificultad. Yo quizás no tengo ánimos para seguir batallando o para seguir en mi cargo o para seguir en la iglesia porque estoy rodeado y anímicamente mal y he perdido atributos espirituales. Incluso puedo perder el primer amor, pero estoy preparado. Estoy preparado. Sigo preparado. Sigo dispuesto o sigo dispuesta para el plan que Dios tiene para mí. Por eso el Señor dijo, te los voy a probar. Yo en persona te diré, este sí, este no. Y 9.700 fueron no válidos y 300 fueron válidos. Madre mía, la que se le venía encima. De los 32.000, que eran poquitos. Eran poquitos. Eran poquitos, ¿por qué? Porque el pueblo era muy grande. Pues de esos 32.000 quedan 300. Quedan 300 solamente. Tú sabes lo que es. Es que quiero que vivas con intensidad, por lo menos que lo puedas ver. Si Gedeón con esos 32.000 le parecía poco, ¿qué pensaría ese hombre con 300? ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué pasaría por su corazón? ¿Qué pensaría? ¿Cómo estaría su fe? ¿Cómo estaría su determinación para trabajar para Dios, aun sabiendo que Dios le había... Es que es muy fuerte, iglesia. Dios le dijo, el ángel del Señor lo visitó y le dijo, Dios te va a utilizar, te va a ti, a utilizar para liberar al pueblo de los madianitas. Y ahora, Señor, me dejas 300 hombres. ¿Sabes que siempre ha habido un remanente sobre la faz de la tierra? Y de ese remanente nos habla muy concretamente la palabra. Un remanente que de alguna forma ha hecho eficaz que el cristianismo vaya hacia adelante. Ha hecho eficaz que el evangelismo pues se extienda.
siempre. A lo largo de los siglos, de los años, siempre ha habido, aunque sea un pequeño remanente que ha hecho posible que las iglesias permanezcan y que el nombre de Cristo sea glorificado. Y claro, esos 300 hombres simboliza eso. Los 300 hombres que Dios iba a utilizar para hacer un milagro, porque precisamente de eso se trataba, de no subestimar el poder de Dios, ¿entiendes? De que la gente pudiera ver realmente, pues era imposible conseguir lo que hemos conseguido con 300 hombres. Escucha, el ejército estaba disminuido hasta tal punto que solamente le quedaban tenía solamente dos opciones: o ir a la batalla por fe, y decir, Señor, no entiendo nada, Padre amado, como tú no vayas delante, aquí no queda ni uno, pero ni uno, no quedamos ni uno. O ir por fe a la batalla o echarse hacia atrás y decir, Señor, mira, creo que te has equivocado, no podemos luchar, mira los que son esta gente, si son muchos, Señor, ¿cómo vamos a luchar 300? ¿Y qué camino escogieron? Escucha, cuando Gedeón seguramente estaba pensando en todo esto, estaba pensando seguramente pues en que las fuerzas francamente estaban mal repartidas, de que él no podía con 300 hombres luchar contra aquellos miles de hombres. Escucha esto bien, por favor, ¿eh? Él en su lucha interna, en su fe quizá, Señor, es que no escucho tu palabra, Señor, es que no te mueves en medio de esta dificultad, Padre, es que no entiendo el mover que tú tienes conmigo o con mi familia, porque no entiendo nada, porque no te mueves, porque 300 hombres. Y Gedeón pensando, pues el Señor le habla y está plasmado en el verso número 9 y dice, aconteció que aquella noche el Señor le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Te das cuenta? Cuando estaba más mal Gedeón, cuando estaba más tocado Gedeón, cuando la situación estaba más complicada, cuando estaban las fuerzas mal repartidas, cuando no había prácticamente ninguna esperanza, cuando humanamente era inviable, el Señor le habla y le dice, que no me olvidé de ti, que yo te dije que te iba a utilizar para liberar a Israel de los madianitas. Ahora ve, porque los he puesto en tus manos. Es tremendo. ¿Lo veis? En el peor de los momentos, cuando seguramente Gedeón, pues seguramente no esperaba esa palabra del Señor, cuando estaría viendo, examinando y comprobando que realmente no tenía ninguna posibilidad de victoria. Escucha, cuando tú te encuentres frente a esa situación, cuando realmente tú necesites, cuando tú te encuentres frente a una situación inviable, como Gedeón, y digas y pienses y disciernas, Señor, es que esto se acabó, o económicamente, o a nivel de salud, o a nivel de problemas, o a nivel de relaciones. Cuando tú te encuentres frente a esa situación, el Señor, escúchame bien, por favor, no os distraigáis, el Señor siempre te va a mandar una palabra de aliento, de ánimo, para que te levantes, una palabra que va a reconfortar tu alma en medio de la tribulación, en medio del problema, ¿entiendes? Y hay muchos ejemplos en la palabra, hay muchos ejemplos en la Biblia, no lo estoy diciendo por decir. Escucha, con un ejército tan pequeño, si había una victoria, verdaderamente era una victoria de parte del Señor. No podía, de alguna forma,
la gente comprender que venía de otra parte. El Gedeón tenía temor, y escucha esto, por favor. Gedeón tenía temor, y el Señor comprendió el temor que tenía Gedeón, pero no le relevó de su cargo. ¿Entiendes? Quiero que entiendas esto muy profundamente y que nunca se te olvide. Gedeón tenía temor, tenía miedo, era un hombre como tú y como yo, con un espíritu, con un alma y con un corazón, ¿entiendes? Y con un cuerpo. Era como tú y como yo, tenía miedo, tenía temor, tenía la promesa, pero al ver lo que él disponía, de lo que él disponía, tenía temor, aunque el Señor le suministró en el ámbito espiritual, pero él tenía temor, ¿entiendes? Y no le reveló de su cargo, como tampoco fue relevado Jesús. ¿Te acuerdas en el Getsemaní? ¿Te acuerdas cuando el Señor le pidió al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Pero luego le dijo algo importantísimo, que no sea tu voluntad. Digo, perdón, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad, Señor. ¿Y qué pasó? ¿Le relevó? Hubo silencio en el cielo. No podía ser en ese momento relevado, como tampoco Gedeón, porque era algo personal e intransferible para Gedeón. Pero sucedió algo. Jueces capítulo 7, verso 13. Mira qué dice. El Señor le permitió que fuera al campamento de los madianitas y, escucha, cuando llegó Gedeón al campamento de los madianitas, pero en plan de espía, o sea, fue de incógnito, una noche. Dios le permitió esto. Dice, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Lo ves? O sea, Dios no le relevó de su misión, aunque no quería, aunque tenía miedo, aunque tenía temores, pero le permitió ver un milagro a través, en este caso, de las palabras de otra persona, porque Gedeón ya sabía que Dios lo iba a utilizar a él, pero como ser humano necesitaba algo más, y ese algo más lo consiguió yendo como espía al campamento de los madianitas, y allí pudo ver y escuchar, mejor dicho, de boca de ellos, de que él iba a acabar con ellos. Era la confirmación de lo que Dios le había dicho. No podemos, hermanos, el Señor no quiere relevarte de la misión que tiene para ti. Depende de ti, únicamente de ti. Únicamente de ti. Y quiero que lo entiendas, por favor. Pero Él te da la capacitación, te da los instrumentos espirituales para poder llevar a cabo esta misión. Mira, en una ocasión hicieron un concurso sobre el pictórico de cuadros sobre el tema de la paz. Y allí los diferentes autores o artistas expusieron sus cuadros. Uno, pues, había pintado un amanecer, otro una puesta de sol, como símbolo de la paz, ¿no? del ser humano, porque todos así, los pajarillos cantan, todo es muy bonito, el sol, la luna, bueno, lo típico, ¿no? Y un autor anónimo, pintó un cuadro que parecía que era todo lo contrario, porque el cuadro reflejaba unas cataratas que bajaban de forma súbita y golpeaban contra las rocas. Y el agua bajaba con tanta intensidad, que sabéis, como las cataratas del Niágara, que son muy
grandes, importantes, ¿no? O sea, que el agua forma como un típico vapor de agua y todo es como muy violento. Y entonces, encima de la misma catarata, había una rama que salía de una roca, y esa rama estaba por encima de la del agua de las cataratas. Y allí vivía en un nido un pajarillo. Y los jueces dijeron, esta es, escucha, jueces incrédulos, no cristianos, esta es la verdadera paz. Esta, que en medio del ruido, que en medio de la violencia y que en medio de la adversidad uno pueda estar tranquilo. ¿Entiendes? Y es la paz de que Dios habla en la palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En medio de qué? ¿De la bonanza? ¿En medio de qué? En medio de cuando las cosas van mal, de cuando hay una violencia, de cuando hay una tribulación, de cuando realmente dices, Señor, no sé si voy a poder. Allí es donde está la paz verdadera de Dios. Amén. Y es la paz que Dios quiere que tú tengas, iglesia. Y estoy acabando, Y y quiero que entiendas esto. Llegamos a la batalla. ¿Y qué sucede en la batalla? A ver, quiero preguntaros algo. Eran 300 hombres, ¿verdad?, de guerra, pertenecientes al ejército poderoso de Israel. Y esa gente, ¿a qué estaban acostumbrados? A luchar, a entregar su vida por una causa, a tomar la espada en su mano derecha o en su mano izquierda y a levantarla y a luchar contra el enemigo. Bien, pues eso no es lo que Dios tenía para ellos. Tenía otra cosa diferente. Es que es tremendo, iglesia, porque 32.000 hombres eran pocos para Gedeón, pero de los 32.000 quedan 300. Pero es que aún y así iban a luchar de otra manera. Dice la Biblia que ellos iban con trompetas. Parece un poco cómico. Iban con trompetas, iban con un cántaro que estaba vacío, con una tea, o sea, una vela dentro, encendida. Y lo único que debían hacer, lo único, era cuando Gedeón se lo ordenara, tomar la trompeta y tocarla con todas sus fuerzas, romper los cántaros para que se viera las velas encendidas. Y uno puede pensar, ¿y eso? ¿Pero eso qué significa? ¿Eso qué tiene que ver para el triunfo del pueblo? ¿Qué significa eso? Eso no significa nada. Absolutamente nada, ¿no? Pues ¿qué sucedió? Sucedió que cuando eso pasó, los madianitas de alguna manera perdieron el sentido común y dice la palabra que entre ellos mismos lucharon, se mataron. ¿Entiendes? ¿Y eso, pastor, qué significa? Pues muy sencillo, te lo diré en muy pocas palabras, que las cosas no se hacen según tú lo ves, no se hacen a tu manera, se hacen a la manera de Dios. Tú y yo podemos discernir o podemos tener, pues de alguna manera, pues, entender algo de forma errónea quizás, pero lo debemos hacer a su manera. ¿Entiendes? Aunque no entiendas las cosas, aunque no lo disciernas, hazlo a su manera. ¿Tú crees que aquellos hombres lo entenderían eso? Yo creo que no lo entenderían. Esos hombres iban a luchar realmente. No iban a ir con cántaros y con una trompeta. Sin embargo, el Señor demostró allí que cuando ellos gritaron por Gedeón y por Israel, el Señor ahí se glorificó. No es a tu manera. Lo puedes ver muy claro. Lo puedes tener muy claro en tu mente, en tu corazón y decir esto es así porque yo lo digo. Y yo te digo, puede ser que no. Puede ser que no. Porque hay que buscar la dirección de Dios y hacerlo a su manera. A su manera. Dios, ¿dónde quiere que estés? ¿Y por qué no lo haces? Dios, ¿qué demanda de ti? ¿Y por qué no lo haces? Entonces no lo estás haciendo a su manera,
Lo estás haciendo a la tuya. Y luego quieres que las cosas vayan bien. Y luego quieres bendición. Y luego quieres prosperidad. Pero ¿cómo haces las cosas? ¿A su manera? Ya sé que las cosas dice la palabra que el evangelio es como una locura, ¿verdad? Yo le decía a mi mujer ahora, cuando veníamos a las 9 de la mañana, si mis compañeros vieran lo que yo hago, hablo de mí, no hablo de nadie más, dirían, usted está loco. El único día que tiene para dormir y se levanta tan pronto y se va a un lugar, sí, pero el evangelio es locura. Y punto. Y el que sirve a Dios, como tú y como yo, en tu lugar nos entendemos. Los otros no. ¿Entiendes? Por eso el evangelio es locura. Por eso tú debes hacer lo que Dios tiene estipulado para ti y no otra cosa. Y acabo. Fíjate en algo, iglesia. Y quiero destacar algo muy importante. Dice la palabra, más adelante, que los soldados, hemos dicho que eran 32.000, y de los 32.000 quedaron 300. Pues bien, cuando el ejército, con esos 300 hombres, habían vencido a los madianitas, los que se habían apartado, los que tuvieron temor, ¿sabes qué hicieron? Se unieron a la lucha. ¿Cómo lo ves? Muy mal. No entiendo, pastor, ¿qué me dices? Pues sí, hombre, te lo voy a decir en muy pocas palabras. Que tu testimonio es de vital importancia. Porque tu vida y tu testimonio puede hacer que los que se han apartado vuelvan. Amén. Eso significa. Cuando ellos vieron que el pueblo empezó, que los 300 hombres empezaron a vencer y que el pueblo madianita, el ejército se volvió loco y se mataban entre ellos a filo de espada, dijeron, podemos, ahora sí que vemos que podemos, ahora sí que vemos el milagro de Dios. No habíamos creído, pero ahora creemos. Y se unieron a la batalla. Claro, si la gente que se ha apartado ve en ti un debilucho, que hace cosas que no debe, o una debilucha, aunque sea tu hijo, tu hija, tu yerno, tu familiar, quien sea, no das testimonio. No das testimonio, no estás fundamentando lo que realmente la palabra te está indicando. Así que nunca lo olvides. Por eso Pablo dijo, somos, porque Pablo se incluyó, somos cartas abiertas. Y una carta abierta es una carta que se puede leer por parte de cualquiera que la coja. ¿Entiendes? Cartas abiertas, que uno podrá criticar, que uno podrá decir, que uno podrá hablar mal o podrá hablar bien. Por eso es tan importante el testimonio, por eso es tan importante el hecho de que entiendas que cuando tú actúas mal, estás dejando en mal lugar a Cristo, y el que tenga oídos oiga. Cuando tú actúas mal, estás despreciando el nombre de Jesús. Si actúas bien, estás dando alas para los que se han apartado vuelvan al redil. Amén. Así que, iglesia, que hemos pasado así de puntillas por encima, por el tema de Gedeón, que nos sirva para vivir una vida cristiana con mayor intensidad y un poco mejor. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, yo quiero darte gracias en este momento de la Biblia, prácticamente.